El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. ¿Cuántos pueden decirle gracias, Señor? Puedes decir una vez más, gracias, Señor, aleluya. Vamos todos a aplaudir al Señor, venga. Pero ¿sabe qué? Puede hacerlo con una sonrisa. Diga a la persona que está a su lado, Dios me ha salvado, diga. Dios me ha salvado a mí, aleluya. Así es. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Él es fiel. Él es fiel. Dígalo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Te exaltamos. Te exaltamos. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Dígalo. Mil gracias te doy, Señor, por tu bondad. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma canta. Aleluya. Gracias por salvarme a mí. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo al Señor en esta mañana? Oh, sí, Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Él es fiel. Él es fiel. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Te exaltamos. Te exaltamos. Oh, Oh, aleluya. aleluya. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Mil gracias. Te doy, Señor, por tu bondad. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma canta. Aleluya. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma canta. Aleluya. Gracias por salvarme a mí. Aleluya. La Biblia dice que de tal manera Él nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? No se pierda, sino que dice, tenga vida eterna en Jesús. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias. Mi corazón Rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo. tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo. Gracias por salvarme a mí. Díganlo en esta mañana. Gracias por salvarme a mí. Mi alma canta. Aleluya. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma canta. Aleluya. Gracias por salvarme a mí. Alguien puede aprovechar para decir gloria a Dios en esta mañana. Oh, sí. Te exaltamos, Dios. Gracias por salvarme a mí. Oh, mil gracias, Señor. Oh, te agradecemos tu bondad en esta mañana. Aleluya. ¿Cuántos tienen un Dios que está vivo en esta hora? Aleluya. Te exaltamos, Dios.
porque Él vive, aleluya. Así que decláralo en esta hora, dígalo. Vive, Él vive, por siempre reinará. Dígalo. Vive, Él vive. Mi Cristo. Mi Cristo, mi Cristo vivo está. Oh, sí, Señor. Oh, te exaltamos. Aleluya. 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 Te exaltamos, Cristo. Aleluya. Fuerte donde estás, Oh, sí, donde está Hijo, sí, Padre. Cristo el vencedor, Él te derrotó, Sí es. Él resucitó, Él resucitó. brilla como el sol, Oh, tú brillas. consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya. Aleluya. Jesús se ha exaltado, En la muerte Él venció. ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive está. Aleluya. Aleluya. Oh, sí, Señor. Oh, tú vives por siempre. Él resucitó, Oh, resucitaste. brilla como el sol, Oh, brillas por siempre. consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya. Puede levantar sus manos al Padre, decírselo. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive está. Vive, Él vive, por siempre reinará. Oh, decláralo. Vive, Él vive, mi Cristo vive está. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo al que vive por los siglos de los siglos? Oh, sí. Oh, tú vives por siempre. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder el que me liberó, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que me liberó, el mismo El mismo poder. al enemigo derrotó, Oh, sí, Padre. el mismo Ese mismo poder. el que me liberó. Dígalo. Él vive, Por siempre. por siempre reinará. Oh, Él vive. Vive, Él vive, Oh, mi Cristo. vive, Él vive, por siempre reinará. Oh, siempre. Vive, Él vive, mi Cristo vive está. Aleluya. ¿Cuántos son más que vencedores en Cristo en esta mañana? Aleluya. Aleluya. Oh, gracias Jesús. Suelta ese aplauso a Él.
Le cantamos con todo nuestro corazón en esta hora. Vamos, venga. Vamos todos. Así es. Oh, sí, Padre. Dígalo en esta hora. No estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Dígalo. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se ha acabado. Dígalo, tú vivo. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Gritos de júbilo en esta hora. Oh, sí, Padre. Dígalo en esta hora. Oigan bien esto. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Vamos, dígalo. Mis cadenas Jesús rompió y con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. En ti soy libre. Sé exaltado, tu amor no se ha acabado. Vivo está. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Sí, Señor. Somos libres en ti, Padre. Oh, declaramos, proclamamos tu libertad, Señor. Vamos, venga. Dígalo. En ti soy libre, sé exaltado. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se ha acabado. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, tú vivo estás. En mí, No hay no hay nada. nadie en tu lugar. Te necesito. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, sí, Señor. Aleluya. Gritos de júbilo y de victoria en este lugar. Aleluya. Gracias a todos los que nos siguen a través de Facebook, por YouTube, por las redes sociales, ¿verdad? Por todas partes del mundo. Les bendecimos en el nombre del Señor. Estamos entrando a un mes donde celebramos, donde recordamos, aunque cada vez se va deteriorando eso porque no se sabe a qué se celebra, si a la carne o a Jesucristo. Muchas veces lo seguimos crucificando con nuestras acciones, ¿no? Porque es el mes cuando se vende más alcohol, es el mes cuando hay tanta desorden, pero para nosotros como hijos de Dios es un tiempo muy maravilloso y glorioso, de que debemos agradecerle. Tiene que ser un tiempo de mucho regocijo espiritual, donde recordamos el sacrificio
del caballero de la cruz, a Cristo Jesús. El tema general del mes es Jesucristo un vencedor. Pero voy a introducir el tema en esta hora bajo el subtema Jesús se dio, el justo por los injustos. Jesús se dio, el justo por los injustos. Tratando de ser conciencia de que nosotros no éramos merecedores de nada. Pero la gracia y el favor de Dios nos alcanzó. Dios siempre queriéndose acercar a nosotros y mostrarnos nuestro amor. Porque el ser humano continuamente se queja de Dios. Pero el que siempre ha tomado la iniciativa de acercarse es Dios, no nosotros. Nosotros nos acercamos a Dios cuando estamos en un apuro, cuando estamos pasando un problema difícil, nos acercamos a Dios. Pero Él siempre quiere acercarse a nosotros. Pero la tendencia del ser humano es buscar a Dios como se busca a los bomberos cuando se está quemando algo. Qué triste, ¿no? A Dios hay que buscarlo en todo tiempo. El justo por los injustos. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 5, verso 8. Se lee de la manera siguiente. Romanos 5, 8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No importando la condición en que nosotros nos encontrábamos, Él se dio por amor a nosotros. No éramos merecedores de su gracia y de su favor, porque aún siendo pecadores, Él nos amó. El justo por los injustos. El injusto quiere decir que no era digno de que el Señor muriera por nosotros. Mas a través de su amor, Él rompe los límites. Y Él dijo, los voy a amar, aunque ellos no son merecedores, los voy a amar y daré y pagaré el precio de su salvación y de su redención. Bendito sea el Señor. Jesús se convirtió en nuestro sustituto. Ya que Él ocupó nuestro lugar. El Señor se constituye en nuestro sustituto. Porque el lugar que a usted le correspondía, el lugar que a mí me correspondía, el Señor lo tomó. Hoy en día, ante una sociedad tan egoísta, ¿habría alguien que pudiese ocupar el lugar de otra persona? ¿Quién estaría dispuesto a dar su corazón para que otra persona viviera? ¿Cuántos se anotarían? Todos nos voltearíamos a ver quién podría hacer algo. Pero el Señor no esperó que le preguntaran 2 veces. Dice que Él, dice que nos amó. Nos amó a nosotros y se dio por nosotros. No importando nuestra condición, Él se dio. Él ocupó nuestro lugar. Porque dice la Biblia, que Él nos redimió de la maldición de la ley. Al darse por amor, el Señor nos redime de todos los decretos según la ley, que era contrario a nosotros. Y Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero.
Él nos redimió de la maldición. Nosotros teníamos que ser colgados, pero Él ocupó su lugar y mi lugar. Y se hizo maldito para pagar la deuda que nosotros teníamos, que no podíamos pagar. Y el profeta Isaías recoge lo siguiente. Isaías 53:5 dice, ¿quiere leerlo conmigo? Isaías 53, verso 5, a la cuenta de 2, 1, 2. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros. Ese es el verdadero Cordero de Dios. Ese es un verdadero líder que se entrega por las masas y las multitudes para mostrar su amor que va más allá de reconocimientos. Él no buscó reconocimiento de nosotros, simplemente se dio por amor. Él es la esencia pura de la manifestación del amor. Es Dios, es Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por eso él es digno de toda alabanza y de toda oración. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Jesucristo padeció una sola vez, el justo por los injustos. Jesucristo pagó por la totalidad del precio de la redención y la salvación de este mundo. El sacrificio ya lo hizo Él. Lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocer que solamente a través de Cristo pueden ser perdonados nuestros pecados. Y ahí por nadie más. No importa el sacrificio que yo pueda hacer. El sacrificio al Señor es el corazón contrito y humillado. Ya no tiene usted que hacer penitencias. Lo que tiene que hacer es buscar la presencia de Dios para que ésta dirija nuestras vidas. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice la palabra: asimismo Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos a la carne, pero vivificados en espíritu. A través de Cristo nosotros tenemos acceso directo a la presencia de Dios. A través de Cristo usted y yo hemos sido justificados. Ya hemos sido justificados. No teníamos acceso, pero el Jesús nos acercó al Padre. El justo por los injustos. Él pagó el precio. Ya nadie más tiene que ser crucificado. Él pagó un precio muy alto. Así es que ya no se tiene que colgar. Tenemos esta cruz, esta silueta acá para que usted recuerde que en esa cruz, no en esta, sino en la cruz, Jesús dijo que ahí el Señor había librado la batalla. Exhibió públicamente el decreto que era contrario a nosotros y lo abolió para siempre, para que todo aquel que se acerca a Jesús, que le encuentre y sepa que en Jesús hay salvación para todo aquel que se acerca a Él y que también puede ser heredero y coheredero de la vida eterna. Bendito sea el nombre de nuestro Dios.
Ya no hay que sacrificarse. Triste, pero a veces vemos en países latinoamericanos gente crucificándose. Pero yo creo que pueden hacerlo simbólicamente, pero no sacrificándose. Hay gente que se deja clavar. Ya Jesús fue clavado para siempre. Quieren aparecer otros mártires por ahí, ¿no? Jesús es el Señor. 3 cosas así rápidamente en este inicio de mes, en el mes donde se enmarca el sacrificio de Jesús. Entender esto, de que cómo entró el pecado al ser humano. Quiero que entienda que por el pecado y la desobediencia entró la muerte, el pecado al ser humano. Por la desobediencia. Entonces necesitamos un mediador entre Dios y los hombres para cambiar nuestra condición y nuestro destino. La muerte entró, el pecado entró por la desobediencia del mismo hombre. Pero dice en el libro de los Romanos 5:21, Romanos 5:21 dice, porque así como el pecado entró para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Si hay escapatoria del fuego eterno, si hay salida para el ser humano. Antes no lo había, pero Cristo aparece en escena y cambia el rumbo de nuestra existencia. El pecado y la muerte entró por la desobediencia, mas llegó la vida a nosotros y esa vida estuvo entre nosotros y nos da la vida, no solo en esta vida presente, sino por la eternidad. Su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesucristo. Y a Él sea la gloria por siempre. Por siempre. La justicia nos conduce para la vida, pero el que persiste en hacer el mal, para muerte. Dios no nos obliga a ser partícipe de su reino. Dios abre y presenta la opción para aquel que quiere escapar. Dice que todo aquel que viene a Él no lo echa fuera. No importa cómo venga. No importa cuál sea su condición. Si nosotros tenemos la capacidad de reconocer quién es Él va a cambiar nuestro estatus. Y lo hermoso es que entendemos y comprendemos que la muerte fue vencida a través de Cristo el Señor. Pero vamos a persistir en la justicia o vamos a persistir en el mal. Dice el Proverbios 11:19, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hará para su muerte. El que mal anda, el buen hondureño, mal va a terminar. Pero el que se esfuerza en hacer lo correcto cada día delante de los ojos de Dios, la misericordia de Dios nos acompañará todos los días de nuestra existencia. Porque el Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no se baja, siempre está con nosotros. Él está siempre con nosotros. Jesús da vida a los que creen en Él. Jesús da vida. Vea lo que dice la palabra. Juan 11:25-26. Juan 11:25-26. Dice la palabra del Señor. Les dijo Jesús en un acontecimiento donde estaba Marta y María, su hermano Lázaro había muerto. Y Él expresa lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. En una forma contundente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el nombre del Señor. Con contundencia declara lo que Él es. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viva y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Creen esto, iglesia? Sí. Eso es seguro. Nadie quiere morirse. Pero el Señor nos asegura que va a guiar nuestra vida aún más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la muerte. Él la venció. La tumba está vacía. El lugar donde Jesús fue sepultado, dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, y Él vive por los siglos de los siglos. Él es el Señor. Él es el Todopoderoso. Y la palabra de Dios es contundencia cuando Jesús habla. Él es la vida. Y vemos lo que sucedió. Lázaro estaba muerto. Él le dijo dónde le colocaron. Le pusieron un montón de obstáculos. Le dice ya hace 4 días. Tan orgullosos que somos como seres humanos, ¿no? Y yede ya, dice, así somos. Yede ya, dice. Bueno, quiten la puerta ustedes, quítenla. Quiten la piedra que está ahí. Y Lázaro se levantó. Quítenle los lienzos. Y Jesús verificó lo que les decía, que Él era la resurrección y la vida. Y Lázaro vivió, pero volvió a morir. Volvió a morir. Y tendrá que resucitar para vida. ¿Por qué? Porque el Señor es la resurrección y la vida. Entonces, el justo por los injustos. La muerte entró por el pecado. Y el pecado la muerte. Pero a través de Cristo vino la vida, la esperanza al ser humano. Al ser humano. A través de Jesucristo nosotros tenemos que comprender que la muerte fue abolida. La muerte fue abolida. Dice 2 de Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La muerte fue vencida al tercer día que Jesús resucitó. Miles de personas dan testimonio. Miles de personas de que Jesús resucitó. Nadie puede objetar eso. Nadie puede hacer oposición a eso. Eso es maravilloso. Por lo cual no debemos de temer al que mate el cuerpo. No debemos de temer eso. Porque nuestras vidas están garantizadas en el Señor. Mateo 10:28 dice, y no temáis los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se preocupen, porque los que mueren en Jesús, dice la palabra, resucitarán primero. Tendrán ese privilegio de ver al Señor primero. Nadie quiere morirse. Pero si la muerte se presenta, usted podrá decir lo maravilloso que es estar en el Señor. Dice Jesús que Él promete vida eterna a los que perseveran en hacer el bien. Vida eterna para los que perseveren en hacer el bien. Romanos 2:7 dice, vida eterna a los que perseveren en bien hacer. Buscan gloria y honra e inmortalidad.
Porque para los hijos de Dios morir en Cristo es ganancia. Ganancia, dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Ese es un verdadero seguro de vida, porque el Señor nos asegura nuestra existencia aún más allá de la muerte. Los que nos antecedieron, los que están en el cementerio, un día resucitarán en cuerpos incorruptibles. Si murieron por una enfermedad, esa enfermedad ya no existirá. Sus cuerpos serán glorificados y estarán listos para exaltar al que vive por los siglos de los siglos. Esto es a Cristo el Señor. Ya no habrá más tristeza, ya no más dolor. Solo alabanza y adoración al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, por el pecado entró la muerte al ser humano. Así es que cuando el día que se presente a su vida, solo comiende su alma al Altísimo. Y digo, Señor, mi vida está en tus manos. Es impredecible decir hoy en día cuánto va a durar una persona. Si todos los días experimentamos actos de violencia en alrededor del mundo, a veces estar en un lugar equivocado. Es sorprendente. Yo me sorprendí la semana pasada cuando un hombre en un vehículo la arremetió con muchas personas. ¿Cómo está el ser humano sin Dios? Desubicado, extraviado. Necesitamos que la luz de Jesús llegue ahí y brille también. El segundo aspecto que comparto con ustedes, con los televidentes y que con aquellos que nos siguen por las redes es lo siguiente. Entender y comprender que solo a través de Jesús llega la salvación al ser humano. Nadie dijo amén. Tenemos que estar conscientes de eso, hermano. Han habido excelentes personas y reconocemos. Yo he sido un admirador de la Madre Teresa de Calcuta, pero ella no salva. Pero reconozco su labor, que esa mujer casi jorobada quedó levantando a los leprosos. Esta mujer de Calcuta, había tanta enfermedad en su tiempo. Ha habido mucha gente que ha dado su vida por la gente de la tercera edad que los hijos los abandonan en los asilos. Hay gente anónimas que dan. Hay gente que se da. Y son actos hermosos. Aquí no se da mucho, en otros países yo vi un testimonio. Un joven alpinista tuvo un accidente y tropezó en una roca de hielo y cayó. Lo llevaron al médico, no se podía hacer nada. Pero ellos, los padres, eran cristianos. Y en el hospital apareció un listado ahí de personas que estaban esperando donación. El médico les dice, él no va a durar, fue fuerte, solamente está sobreviviendo. Y la decisión de esos padres fue, ¿dónde está la lista de la gente que espera donaciones? Y vieron que un chico necesitaba un corazón. Estaba a punto de morir. Dijo, denle en el corazón de mi hijo, porque al ver a esta persona y le ponen el corazón de mi hijo, voy a ver que mi hijo sigue viviendo. Esos son buenos gestos de la humanidad. Pero aquel joven todavía vive, pero un día tendrá que morir. Pero Jesús vive por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, tenemos que estar conscientes y afirmar de esto. Que solo a través de Jesús podrá venir la salvación.
Toda persona lo que puede llegar a ser es un instrumento en las manos de Dios. Hasta ahí. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús, Señor nuestro. Y dice, y verá toda carne su salvación. Y verá toda carne su salvación. El que se humilla, el que no se enaltece, el que reconoce el sacrificio de Jesús, dice Lucas 3:6, y verá toda carne la salvación de Dios. La salvación no es para un sector, la salvación es para todo aquel que reconoce que Él es el Señor. Usted no está excluido, usted es partícipe de ello. El que me escucha, el que me ve, también puede merecer la salvación y la vida eterna, porque Cristo pagó el precio ya de la redención del mundo. Que dice que todo, y verá toda carne en todo el mundo la salvación de Dios. Dice la palabra que el que se humilla e invoca el nombre de Jesús será salvo. Una vez más, el que se humilla e invoca el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquel que invoca, reconoce sus faltas, sus errores, que somos pecadores, por la herencia adámica que está en nuestras vidas, se arrepiente, se aparta del mal, es para él también la salvación. La salvación es provista para todos. Diga conmigo, la salvación es provista para todos. El problema es que a veces el Señor ha provisto salvación y dice el Señor, yo te perdono, pero muchos no se perdonan a sí mismos. Tiempo de perdón, tiempo de perdonarnos a nosotros mismos. Amén. Y dejar que el Señor haga las cosas nuevas que tenga que hacer en nosotros. Satanás siempre nos va a estar acusando. Tú no sabes lo que tú eras, tú lo que has hecho. Pero el Señor nos dice que si Él nos perdona, la cuenta ha sido saldada. Diga conmigo, mi cuenta ha sido saldada. Gracias al Cordero de Dios, a Cristo el Señor. Aleluya. Aleluya. Libro de Timoteo, 1 Timoteo 2:4 dice, la cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el justo, que quiere la salvación para todos. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y a todas las mujeres. No importa tu condición. Yo soy miserable pecador, yo soy aquí. Pero Jesucristo, tu sangre, la sangre de Cristo te limpia de toda maldad y toda herencia sobre tu vida. Corta, rompe las cadenas que te han estado atando y te hace libre. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres en Él. Confesemos que Jesús es el Señor y serás salvo. La gente dice, así de fácil. Así de fácil para ti, porque por gracia somos salvos. No porque lo merecemos, sino porque el Hijo de Dios pagó el precio, se despojó y vino a este mundo para servirnos a nosotros. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así, simplemente una declaración con fe te libera a ti de toda carga, de toda atadura y te libera para siempre. Así es. Así pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él borró nuestras rebeliones por amor a sí mismo. Ya no hay más, ya no hay más, ya no hay más. Y pasa al aspecto número 3. Es Él
cargó en sí el pecado de todos. ¿Cuántas veces usted le ha agradecido al Señor? Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque llevaste todo. Mis culpas, mis temores, mis frustraciones, tú las llevaste. Y ahora nosotros somos lo que Dios dice que somos. Ahora nosotros no declaramos lo que Satanás dice que somos. Tú no puedes, eres un mediocre. No. Él no puede decir eso de nosotros. Ayer compartíamos con un sector de una zona del Distrito 2 y hablábamos que somos algo especial. Somos un tesoro para Dios. Somos hijos e hijas. Somos escogidos. No somos bastardos, sino hijos. Entonces, Él cargó el pecado de todos. Isaías 53, versos 5 y 6 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Libérese. Cristo nos libera de todo pasado. Cristo nos libera de toda culpa. Si usted ha fracasado muchas veces, ha cometido errores en la vida. No hay nadie que no haya cometido errores, pero que tenemos un Señor que solamente espera que nos acerquemos a Él. Dice que cada cual se apartó por su camino. Aún así, Él cargó el pecado de todos nosotros. Él es digno que nosotros le amemos y le digamos a otros lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Como dijo Pedro y Juan ante el paralítico del templo de la Hermosa. Qué experiencia, qué fe para ellos. Él esperaba recibir algunas monedas y Pedro y Juan le dijo: pues no, eso no tenemos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Eso es maravilloso. Usted tiene que contarle a otros lo que el Señor ha hecho en su vida. Por amor a Dios, no calle, porque si no las piedras hablarán por usted. A veces no estamos convencidos a que Dios le hemos entregado nuestras vidas. Pero cuando hay un encuentro genuino con Dios, nosotros cambiamos, se producen cambios en nuestro interior que se refleja en el exterior, y hasta nosotros mismos nos quedamos anonadados de la gracia y de la bondad de Dios, colocándonos en lugares hermosos. Todos nos apartamos, pero Él cargó con el pecado de todos. Es tiempo de vivir como perdonados y no como condenados. ¿Cómo vive usted, hermano? Siempre su pasado lo está acusando. Cuando la palabra hasta la saciedad nos dice: no vivad de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque el Señor hace cosa nueva cada día en nuestras vidas. Amén. Bendito sea Dios. En el madero fueron llevadas todas nuestras cargas, nuestros pecados. Ahí quedaron. Dice la primera carta de Pedro 2, 24 y 25. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados, porque vosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, a Cristo el Señor. Si te has equivocado, si
Como dice el escritor, cada cual se apartó por su camino. Creíste que estabas haciendo lo correcto, te equivocaste. No te quedes ahí. ¿Cuántas veces usted se ha resbalado y se ha caído? A veces en el baño no se deslizó porque había un pedazo de jabón y se cayó. ¿Se queda usted ahí? Pega un grito, no, ayúdenme, levántenme. Si no se puede levantar. Así deben ser los hijos de Dios. Nos tropezamos en el transcurrir de la carrera hacia el reino de Dios, nos vamos a encontrar con todo. Pero no te quedes caído. No te quedes ahí para que nadie te pisotee. Levántate en el nombre de Jesús. Tal vez confiaste más en ti mismo, pero hoy es el día de poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. No mirar los obstáculos, no como Pedro que comenzó a ver las olas. Siempre mantente viendo a Jesús, el invisible, al justo Dios. A ese tienes que estar viendo, para que Él cambie tu historia. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El justo por los injustos, Él vino a eso. Él es nuestra garantía. Él es nuestra garantía. Eso dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos. Por eso estamos aquí, porque su gracia nos ha alcanzado. Yo soy el primero que disfruto de su gracia. En cuarto lugar, Él se dio por nuestros pecados. Él se dio. No importando cuán grande era su pecado, si era pequeño. Hay gente que dice pequeño, un pecadito, dice un pecado blanco. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Dice que Él se dio por nuestros pecados. Gálatas 1:4 dice, quiero que leamos esto, es bien importante este texto. Gálatas capítulo 1, verso 4. 1 y 2. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Para liberarnos de qué? Del presente siglo malo. El único que nos puede liberar es el justo, es el digno. Él se dio por nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros por el digno? Por el justo. Dice que Él vino a librarnos del presente siglo malo. Y es un siglo perverso, egoísta, la gente yoísta, la gente, muchos dicen que no creen en nada, no creen en Dios. Es lo que Satanás ha metido en el corazón del ser humano. Mira, lo que está viviendo es la culpa de Dios. No, Señor, está equivocado. Cada cual se apartó por su propio camino. El Señor más bien cargó con el pecado de todos. Más bien quiere vernos libertados. Y Él dijo, el que cree en mí, aunque muera físicamente, vivirá. ¿Qué es lo que están haciendo los que murieron en Cristo? Durmiendo. Es un leve dormir para un largo despertar en Dios. Jesús se dio, el justo por los injustos. ¿Y cómo responder hacia eso? Afirmando nuestras convicciones, declarando que solo en Él hay salvación, que la muerte entró pero fue vencida. Como decía Pablo, para mí el morir es Cristo. Y esto, cuando moremos en Cristo, esto resulta en ganancia para nosotros. Conclusión, entender que el amor y el sacrificio de Jesús, del Señor Jesucristo, por darnos salvación, lo llevó a la cruz. El amor de Jesús y el sacrificio del amor hacia nosotros
lo llevó hasta la cruz. Así es que nadie nos amará como Él nos amó. Alguien te va a amar tal vez por interés por lo que tienes, pero Jesús te aceptó tal como tú eras. Cuando nadie daba nada por ti, Él lo dio todo. Y la salvación es abierta para todos. Solo tienes que reconocer que Él es el Señor. Y si te has apartado, perdónate a ti mismo y deja que el Señor te perdone. Deja que el Señor te regenere. Si has crecido en un cristianismo según tu opinión, reconoce que es por su gracia y por su favor. Así es que Jesús se dio el justo por los injustos. Entonces, ¿qué vas a hacer en Semana Santa? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué vas a celebrar? ¿A ti? ¿O vas a compartir a alguien de Jesús? ¿Vas a ir a tu pueblo? Qué bueno. Pero en el bus compártela. Aquí hay un tratado que escribí el mes pasado, se llama ¿qué celebramos en Semana Santa? ¿A la carne o al Cordero de Dios? Tú tienes la respuesta. Tú tienes la respuesta. Padre, te adoramos, te exaltamos. Gracias por los asiduos oyentes, los televidentes, por los que nos siguen por las redes sociales, por la radio. Si en esta hora tú reconoces, después de escuchar la palabra, que necesitas de Jesús, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. No te sigas juzgando. No declares que tú eres digno. Jesús te ha dignificado, te ha justificado y te presentará delante del Padre. Solo repite esta oración conmigo. Ahí donde estás. Ahí en tu sala, en tu cama, deprimido, ahí donde estás. El único que te puede liberar de toda atadura, de toda enfermedad, de todo ese temor, de toda esa zozobra que hay en tu corazón. Alguien te ha herido, alguien te denigró. Perdónalo y dale tu vida al Señor. Haz esta oración rápidamente conmigo. Di: Señor Jesús, gracias por conocerte a ti. Yo reconozco mis errores, los muchos errores que he cometido, pero hoy abro la puerta de mi corazón. Entiendo que solo a través de ti puedo encontrar. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por no verme mi condición. Gracias simplemente por amarme. Pero hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, comunícate con nosotros a cuadrangular.org y estaremos enviando correspondencia contigo o te diremos dónde queda la iglesia para que nos acompañen. Ahora pregunto yo en esta hora, ¿habrá alguien aquí que hizo esta oración conmigo? ¿Que ha sentido que Dios ha tocado su corazón? ¿Que quiere afirmar su vida en el Señor? ¿Que se ha sentido inseguro de su salvación? Pero hoy dice, yo he declarado que Él es mi Señor. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos www.cuadrangular.org. Llámenos al 2220-1840, 2220-1842 para mayor información. O escríbanos a contacto@cuadrangular.org. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.